Reciban un saludo del pastor Reinaldo. En este momento no se encuentra porque están celebrando el primer aniversario de la iglesia Centro de Vida Vivo por Jesús con el pastor pastor Reinaldo Yetza. Y ya hace un año que empezó esta obra y pues están celebrando, ¿verdad? Siempre un aniversario es un motivo de alegría y de regocijo. Para quienes no sepan, pues Centro de Vida tiene diferentes ministerios alrededor de la ciudad, no solamente esta iglesia local. Somos cerca de 8 ministerios, vamos a contarlos, es Metepec, Sinacantepec, la iglesia del pastor Reinaldo, está Nativitas, Temuaya, está la San Juan de las Huertas, son 6, el ministerio del pastor Moses Mugo, son 7, y la iglesia local somos 8 ministerios. Entonces, pues gloria. Ahí también falta Centro de Vida Contepec, que está en Michoacán, al lado de Tepetongo, entonces ya son 9. Pues realmente la palabra se extiende, ¿verdad? Y eso es un motivo de alegría, porque no estamos extendiendo la visión de un pastor, sino estamos extendiendo el reino de Dios, que es la visión del pastor de los pastores. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos. Ya les he dicho este saludo de parte de los pastores. Y ahora pues quisiera también aprovechar la oportunidad, porque hay gente que nos va a estar viendo a través del video de YouTube y del audio que se va a compartir a través de redes sociales, a los cuales les pido, amada iglesia, que les demos un fuerte aplauso de bienvenida también en este día. Sean bienvenidos a la iglesia Centro de Vida Internacional. Pero fuerte, que se escuche que hay amor y pasión en esta casa. Amén. ¿Están contentos? Gloria sea al Señor. Ayer, mientras me destinaba a dormir, un poquito triste, porque ver perder a tu equipo favorito pues no es algo grato, y ayer fue uno de esos días. Y dije, bueno, yo voy a dormir, pero me vino un pensamiento al corazón, y ese pensamiento decía: si destinaste tiempo para ver un partido, ¿cómo no vas a destinar tiempo para meditar en la palabra, no? Sí, Señor, ya me puse a meditar las escrituras, y lo que sentí en mi corazón fue simple. Dice: prepárate como si fueras a compartir, estudia lo que vas a estudiar como si fueras a compartir. Sí, Señor, lo voy a hacer. Y me puse a meditar la palabra de Dios. Francamente, no lo hice con la intención de compartir esa palabra, pero fue lo que sentí en el corazón, como si lo fueras a compartir. Y la verdad es que hoy en la mañana me dice el pastor: prepárate porque vas a compartir. Tengo que ir a compartir a la iglesia del pastor Reinaldo. Y le dije: sí, no importa, le digo, ya estoy preparado. Entonces Dios es bueno, Dios ya tenía una palabra en el corazón. Es algo que no fue de ayer, tengo que ser franco con ustedes. Es algo que durante estas semanas Dios ha estado tratando constantemente en mi corazón. Lo ha estado hablando, lo he estado, perdón que sea redundante, lo he estado meditando, porque es algo indispensable y tiene que ver con propósito. Y yo quiero invitarte que hagamos una oración, que por favor te puedas poner de pie y que juntos pongamos en las manos de Dios este tiempo, porque no es orar nada más por el predicador, sino es orar porque la palabra de Dios va a caer en tu corazón, y le vamos a pedir al Señor que nuestro corazón sea una tierra fértil. El punto no es que caiga la semilla, el punto es cómo está la tierra que recibe la semilla. Eso es lo más importante. La palabra es para todos, pero a veces no todos son para la palabra. Pero aquí en Centro de Vida vamos a declarar en el nombre de Jesús que somos corazones de tierra fértil. Amado Señor, el día de hoy queremos darte las gracias por la bendición de poder escuchar tu palabra, de poder congregarnos, de alabar tu nombre, de bendecirlo, Señor. Gracias, Padre, porque nos amas, Señor, en tal manera que diste a tu Hijo Jesucristo, pero con Él nos diste una herencia, con Él nos diste una pertenencia, con el Padre nos diste identidad, Señor. Has reafirmado nuestro camino, has reafirmado nuestro propósito, Señor. Padre, caminamos en ti, nacemos en ti,
no es, Padre, al revés. No es que tú nos necesites a nosotros, nosotros te necesitamos a ti, Señor. Y por eso, Padre, es que te buscamos, Padre, no un domingo por la mañana, sino cada día, Señor, de mañana, de tarde, Señor, al anochecer, buscamos tu palabra, Señor. Y deseamos, Padre, y anhelamos que tu palabra de nosotros, Señor, o cumpla su propósito por el cual fue enviada, Señor. Padre, gracias por los corazones de cada persona en este lugar. Padre, yo sé que algunos de ellos vienen con situaciones difíciles, vienen clamando, vienen buscando una respuesta, mas tú no los dejarás con un corazón expectante, Señor. Tú vas a responder a su clamor, Señor. Y mientras esto sucede, tú les darás paz, Señor, para que sean pacientes en la espera, Señor. Te doy gracias, Padre, porque pones gozo en medio de nosotros y porque das sabiduría, Señor, a tu pueblo y a tu siervo entendimiento, Padre, para hablar con de nuevo tu palabra. Porque no es mía, Señor, es tuya. A ti la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Por favor, tome su Biblia antes de tomar su lugar en sus manos. Y si traes la Biblia en tu celular, toma tu celular. Tal vez hay alguno que diga, no, es que yo la tengo en mi corazón, pastor, por eso no la traje. Bueno, espero que sí. Y haz esta declaración de fe conmigo. ¿Estás listo? Esta es mi Biblia. Fuerte, esta es mi Biblia. Y yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. El día de hoy escucharé la palabra de Dios. Mi corazón está abierto, mi mente receptiva y mi espíritu abierto a lo que Dios quiere para mí. Escucharé la hermosa palabra, la entenderé y comprenderé cosas grandes de parte de Dios para mí. Mi vida nunca más será la misma. Nunca, nunca, nunca. En Cristo Jesús. Amén. Y denle un fuerte aplauso al Señor por la palabra del día de hoy. Aleluya. Puede tomar su lugar. El día de hoy vamos a hablar sobre el propósito de Dios para nuestra vida. Ese propósito es tan importante que Dios no escatimó dar la vida de su Hijo Jesucristo por nosotros. Ese propósito es sumamente importante que Dios consideró y Dios sabía que se tendría que cumplir, y a causa del pecado ese propósito se había desviado y ya no se cumpliría. Así que Él buscó una solución. La solución para que ese propósito se cumpliera era, por supuesto, que su Hijo Jesucristo diera y derramara toda su vida a través de su sangre en propiciación por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Así que sí, tu vida tiene importancia, sí, tu vida tiene propósito, sí, tu vida es indispensable para vivir aquí en la tierra. Sin embargo, sabemos y entendemos, conocemos que al vivir en Cristo, y aún antes de vivir en Cristo, hay una oposición de parte del reino de las tinieblas para que tu vida no cumpla el propósito por el cual fuiste llamado o llamada. El diablo es un mentiroso, el diablo es un engañador, el diablo lo que anhela fervientemente cada día. Yo no sé si el diablo duerman o no duerman, realmente no me interesa, pero el diablo es un ser terrible. Piensa lo peor que puedas imaginarte aquí en la tierra, el peor odio, la peor maldad. Pues lo peor que tú puedas imaginar, el diablo es 1000 veces peor que eso. Y tiene un solo propósito y un solo destino que él quiere cumplir. Tiene un objetivo en su mente, y ese objetivo es que tú seas destruido, que tú seas infeliz, que tú vivas en derrota, que tú vivas en tristeza, que tú vivas en depresión. Busca por todas maneras tu enfermedad,
tu desgracia, busca por todas maneras que tú tengas inseguridad, que tengas temores, busca por todas las formas que el propósito de Dios en tu vida no se cumpla de ninguna manera. Y va a buscar todos los medios accesibles o a su alcance para poder lograr este objetivo. Y ese objetivo se cumple en muchas personas. ¿Por qué el diablo tiene tanto rencor? ¿Por qué el diablo tiene tanto odio? ¿Por qué el diablo tiene tanto enojo en contra de la creación de Dios, la humanidad? Porque no es un odio contra el mundo como la creación, hablando de la naturaleza o hablando de los animales o hablando de los ecosistemas, sino estamos hablando de la creación, imagen y semejanza de Dios, que es el ser humano. Pues precisamente por esto, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y dice la Escritura en Génesis capítulo 1, versículo 26, que dijo Dios: hagamos pues al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra. Dios creó al hombre a una semejanza de Dios. Hay uno de los salmos que dice que quién es el hombre para que Dios tenga memoria de él, o el hijo del hombre para que tenga Dios misericordia de él. La verdad es que dice, le ha hecho un poco menor que los ángeles. Sin embargo, el traductor al hablar de ángeles no está hablando de los ángeles del cielo, sino la palabra hebrea para ángeles en esta porción es la palabra Elohim. Lo ha hecho un poco menor que Elohim. Y Dios le ha dado un señorío y una autoridad, y Dios aún ha puesto a los ángeles del cielo a disposición del servicio de los hijos de Dios, con un propósito, por supuesto, para que los hombres en esta tierra que han nacido de nuevo en Cristo Jesús puedan tener el señorío de Dios y establecer el reino aquí en la tierra. Sin embargo, los ángeles no tienen esta característica, ni los querubines, como Satanás, que era un querubín del cielo, que los querubines es como la categoría más alta entre los ángeles y los arcángeles, y el querubín es la categoría más alta. Los querubines, dice la Escritura, que están delante del trono de Dios, rodeando el trono, y aún los ángeles tienen un esplendor y una belleza tan grande que tienen 6 alas, con 2 de ellas cubren sus rostros, y con otras 2 pues seguramente han de estar batiéndolas en alabanza, en guerra. Pero dice la Escritura que los ángeles no descubren su rostro a causa de que no quieren manifestar su belleza ante los demás, y que se desvíe la atención de una adoración hacia Dios, y se distraiga la atención hacia la belleza de estos ángeles. Estos querubines, uno de ellos era Satanás. Uno de ellos, ese querubín, Luzbel o Luz Bella, estaba delante del trono del Señor haciendo el trabajo de la adoración, el trabajo que tú y yo realizamos desde esta tierra para poder honrar y glorificar el nombre de Dios. Sin embargo, hubo un momento donde la soberbia vino al corazón de Luzbel, vino a su pensamiento, y él dijo: qué hermoso soy, qué gloria tengo, un día seré como Dios. Eso fue lo que él en su corazón dijo para sí: un día seré como Dios. Cuando Satanás engaña a la mujer y le dice que no coma del fruto, que puede comer del fruto, dice: no vas a morir, sino que serás como Dios. Eva, persuadida por las palabras de este ser maligno, esta Eva come del fruto, pero a Eva se le olvidó un detalle importante: ella ya era como Dios. No era Dios, por supuesto, pero tenía la semejanza y tenía la figura de Dios, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Satanás quiere destruir el propósito de la gente. ¿Cuál es ese propósito? La comunión con Dios.
Dice la escritura en Jeremías, capítulo 1, versículo 5: antes de que te formase en el vientre te conocí. Y dice también: y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esta palabra es importantísima porque dice la escritura que Dios ya conocía quién eras tú antes de que nacieras. Nadie puede hacer eso. Nadie te conoce antes de que nazcas. Es más, una mamá cuando sabe que es mamá, no lo sabe antes del alumbramiento, de que sea gestado el embrión, sino lo sabe hasta después de ciertas irregularidades en su periodo menstrual y dice: algo no está bien, estoy comiendo al mismo parejo que mi esposo, y cómo se me antojan unas garnachas ahorita a las 12 de la noche, ¿no? Con queso y harta cebolla. Y algo empieza a ser distinto dentro del cuerpo de la mujer, y después de 2 o 3 meses, o no sé, después de un mes, se entera la mamá o la mujer que va a ser madre. Sin embargo, antes de que el vientre fuera formado una persona, Dios ya la conocía. Dios ya sabía quién era. Y aquí vienen preguntas interesantes, porque algunos nacimientos pues no se dan en el orden de Dios. Algunos nacimientos, por ejemplo, a raíz de una violación o a raíz de una relación antes del matrimonio o aún fuera del matrimonio, relaciones de este tipo producen niños, producen bebés, y a veces la gente hace preguntas un tanto, pues no sé cómo decirlas, tengo la palabra en la mente, pero no la quiero pronunciar, como tonta. Preguntas tontas como: pero ¿por qué si hay tanto violador, tanto asesino, por qué Dios manda a niños en esta tierra como pues para que sufran, ¿no? Para que nazcan, o por qué a partir de estas situaciones de pecado Dios permite que nazcan niños? Si Dios es el dador de la vida, ¿por qué permite la vida después de una violación, o después de un incesto, o de cualquier otra situación relacionada al pecado? Amado, porque aún a pesar de las cosas malas que el hombre hace, dentro de todo lo malo, Dios toma de lo peor, entresaca las cosas buenas, entresaca lo mejor, y aún esas vidas tienen un propósito, aún esas vidas tienen un llamado. Dios ya sabía que en este mundo iba a haber maldad. Dios ya sabía que en este mundo iba a haber pecado. Dios ya sabía que en este mundo iban a suceder situaciones tan difíciles o tan terribles, pero Él aún así, a pesar de que sabía que iba a suceder eso, pues para Él hubiera sido más fácil decir: aquí queda, ya mejor no doy mi vida, la vuelvo a hacer la creación, o ya que se pierda todo. Pero aún Dios sabía que a pesar de todas esas situaciones difíciles, Dios sabía que el propósito se podía rescatar, el propósito se podía salvar. Dios amó a todo el mundo. Dios ama a todo el mundo. Cuando dice que murió, no dice que murió por los judíos. Cuando dice que murió, no dice que murió exclusivamente por la nación de Israel, sino dice: Dios amó tanto al mundo. Y el mundo pues tiene sus defectos. El mundo tiene sus tinieblas, tiene su maldad, tiene su oscuridad. Y aún dentro de toda esa oscuridad, ¿sabes? Dentro de todo eso, Dios nos amó tanto que prefirió morir por nosotros que vivir sin nosotros. Prefirió dar su vida para que nosotros cumpliésemos el diseño original, el propósito original. Y si hoy estamos aquí con vida, puestos de pie, amados, nosotros no sabemos si en nuestra línea pasada, del pasado, de ancestros, de cientos de generaciones, algo haya pasado, algo malo haya pasado, que un familiar haya sido violentado, violado, y producto de eso nacieron las generaciones.
Yo escuché un canto, se llama, es sobre el aborto y lo canta Marto, un rapero cristiano, y él habla acerca de esta, pues de esta situación que hay acerca del aborto, ¿no? Del aborto en jovencitas, el aborto o el embarazo interrumpido, y él empieza a contar, el canto te lleva a una reflexión. Pero cuando él cuenta su testimonio, él ha bendecido a mucha gente, él a través de su ministerio ha alcanzado a muchos jóvenes para Cristo, y su testimonio es precisamente que su madre llegó a considerar fuertemente que habría de abortarlo a él en el momento de nacer. Mira, también recuerdo que el pastor Rick, el apóstol Rick de Florida, su mamá quería abortar y su abuelita, Dios la utilizó para decirle: ¿sabes qué? No, hija, hay un propósito en ese bebé, no lo pierdas, no le interrumpas la vida. Y total que esta mujer fue convencida y no abortó, y al final ese bebé pues era precisamente un amigo de la iglesia, que es el apóstol Rick Bethel. ¿Sabes? Todos tenemos propósito, todos tenemos un llamado de parte de Dios. Hay muchos que son llamados, por supuesto, dice la Escritura, pocos son escogidos, pero aún el diablo, utilizando las puertas abiertas en las familias, como la puerta del alcoholismo, la puerta de la idolatría, la puerta de la infidelidad, puertas abiertas como la hechicería, la mentira, puertas abiertas como lo es el engaño, como lo son las infidelidades, como pueden ser el odio, el rencor, el resentimiento, aún falsa culpa. El diablo aprovecha esas puertas abiertas en las familias de quienes no conocen a Cristo, y aún en los que aún conociendo a Cristo todavía tienen la puertota abierta, ¿no? Para dejar a Satanás entrar y atormentar a la gente. Y sabes, el propósito de la gente se empieza a cumplir, pero de manera lenta, no al ritmo que Dios quisiera, no al ritmo que Dios diseñó. Pero esto no tiene que ver con Dios, esto no es culpa de Dios, sino esto es directamente el corazón de una persona que está dispuesto o no está dispuesto a cerrarle las puertas al enemigo. Hay distintas puertas, y todas esas puertas tienen que ver con el pecado. El pecado es la autoridad legal que tú le das al enemigo de hacer con tu vida lo que él quiera. Mira, alguien dijo que le da el 70% de su vida a Dios, y el otro 30% que se lo deje, que Dios dice: déjame este 30% de mi vida, Dios. Dios quiere todo de ti. Si tú no le das todo de ti, Él lo dio todo, Él dio todo de sí mismo por tu vida. Si tú no le das todo, entonces déjame decirte algo: cuando tú le das el 70% de Dios a Dios, de tu vida, de tu corazón, entonces directamente, aun aunque sin que tú lo pidas, le estás dando la autoridad al enemigo de que ese otro 30% destruya, deshaga. Y a veces así sucede con la gente. Viene a los servicios, alaba a Dios, viene a los estudios de damas, de varones, de varones casi no vienen, así que los invito el próximo martes para que varones se esfuercen y tengan mucho ánimo. Y después de este comercial vienen las personas y están contentos en la iglesia, se la pasan súper, saben en qué momento gritar, amén, aleluya, aleluyita, saben en qué momento ponerse de pie, es decir, saben el protocolo de toda una iglesia cristiana, ¿no? Sin embargo, durante la semana siguen batallando en su corazón, siguen batallando en sus pensamientos, resentimientos, con molestias, con murmuración, hablan mal de su prójimo, incluso pues esto se vuelve chisme, porque no solamente murmuran en sí, sino a veces le hablan al otro hermano o hermanita: ¿sabes qué?
¿te fijaste que pasó esto? No sé si lo viste. Y se empiezan a abrir puertas que, amados y amadas en Cristo, esas puertas lo único que van a ocasionar es infelicidad. No vas a tener satisfacción en tu corazón, no vas a tener la plenitud del gozo, no vas a tener paz plena si tú le dejas abierto, aunque sea una rendija pequeña, al enemigo para tu vida. El diablo no se merece ni que le des las migas, ni le des las migajas. No se merece ni el 0.005% de tu vida. No se merece nada. Dios, por el contrario, se merece todo. Me gusta un pasaje en la Escritura que está en Efesios capítulo 1, versículo 3. Lo vamos a leer hasta el versículo 13. Y dice la Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él ya nos bendijo, amados. Él ya sabía quién éramos. Antes de que naciéramos, Él ya había destinado una cantidad enorme de bendiciones para nuestras vidas. Todo lo que tú necesitabas para vivir, o habrías de necesitar para vivir en plenitud en esta tierra, Dios ya había hecho ¿cómo decírtelo? Como cuando un negocio se prepara para la venta de algún producto, y por decirte algo, ¿no? Se me viene a la mente una empresa de autos, ¿no? Fabrican, Chrysler fabrica, camionetas Town & Country, y viene el modelo 2018, ¿no? Y justo cuando ya viene el modelo 2018 para salir, todavía ni lo conocemos, el dueño de la empresa o los ingenieros ya están pensando en cuántas refacciones van a tener que hacer para venderlas, ¿no? Por si algo sale mal, por si alguno choca, y ya tienen preparadas todas esas provisiones para si en algún momento necesitaran, el consumidor final o el cliente necesitara de esos productos. No sé si me doy a entender, ¿me doy a entender? Entonces, Dios sabía que habrías de venir a un mundo en tinieblas, un mundo complicado, a un mundo con situaciones difíciles. No es fácil vivir en el mundo, pero vale la pena vivirlo. Vale la pena vencer sobre esas circunstancias y triunfar sobre tus enemigos. Y sabes, Dios ya había predestinado una serie de bendiciones para tu vida. Pero dice en el versículo 4, según nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Te suena algo? Acabamos de leer en Jeremías 1:5 que antes de que nacieras, Dios ya te conocías, ya sabía quién eras. Antes de que fueras formado en el vientre de tu madre, Dios ya te había conocido. Y dice en este pasaje que Él te escogió antes de la fundación del mundo para que fueses santo y sin mancha delante de Él. Es decir, tú y yo somos espíritus que habitan en un cuerpo. Nosotros, antes de venir a esta tierra, Dios ya sabía quién éramos. Dios ya conocía nuestro espíritu. Pero cuando Dios en su voluntad te da un cuerpo físico, naces de tu papá, de tu mamá, y vienes a esta tierra, hay un llamado especial para tu vida. Hay un destino, hay un propósito, hay un deseo en el corazón de Dios que se ha cumplido. No solamente fuiste enviado a la tierra para vivir la vida y ya, sino fuiste enviado con propósito. Dilo conmigo, propósito. Ese propósito se cumplirá en el nombre de Jesús. En el Antiguo Testamento dice que Jehová cumplirá su propósito en mí y no desamparará la obra de sus manos. En el Nuevo Testamento dice la Escritura que el Señor cumplirá su propósito en nosotros hasta el día de Jesucristo, hasta el día glorioso del Señor. Hasta ese día, entonces, cada día estamos edificando nuestro propósito, cada día estamos edificando nuestro llamado.
Y no estoy hablando solamente de la profesión que ejerces o la carrera que escogiste o a lo que tú te dedicas, sino estoy hablando de por qué Dios, el propósito de tu vida, por qué Dios te mandó ya a vivir en esta tierra. ¿Sabes? Porque en esta generación que Dios escogió para que naciésemos, es una generación que se parece a la generación de Noé, una generación donde abunda la tiniebla, donde abunda la maldad. Es más, hay hombres que no conformes con la maldad que ya existe en la tierra, están pensando y están maquinando qué otra maldad más gruesa, qué otra maldad más terrible voy a realizar, voy a cometer. Pero Dios nos envió en este lugar para que nosotros seamos luz en medio de tinieblas. Nos llamó a esta tierra para que de nuestro interior broten ríos de agua de vida que brotan para vida eterna. Dios va a hacer que de tu corazón nazcan fuentes, nazcan aguas que van a dar a las personas que están alrededor de ti, no solamente tu familia, por supuesto, sino personas que Dios pondrá en tu camino, personas que van a pasar y que no conocen a Cristo, que van a pasar situaciones difíciles. Dios quiere que tú seas para ellos una persona de refugio, una persona de bendición, una persona que alcance, que los alcance, que los bendiga. Y sabes, cuando nosotros empezamos a caminar en el amor de Dios y cuando esta gente empieza a conocer a Cristo, entonces su vida de fe empieza a incrementarse, empiezan a conocer a Cristo, empiezan a conocer su palabra, empiezan a aprender más y a conocer su identidad en Dios, su identidad en el Señor. Y conforme empiezan a conocer más, entonces se empiezan a dar cuenta que su vida no solamente cumple este propósito, sino que también viene un poder especial sobre su corazón, sobre su espíritu, que aún sobre todas las cosas, como dice en el libro de Génesis, el Señor le dio el señorío al hombre. Dios te regresa ese señorío a través del nombre de Jesús, porque Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y por tanto vayan a las naciones, predíquenles el evangelio, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y estas señales seguirán a los que creen. Te vas a empezar a dar cuenta que creer en Cristo te da el poder para sanar a los enfermos. Empiezas a caminar en fe y te empiezas a dar cuenta que tienes el poder para hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones, para atar y desatar, no solamente por decir lo ato en el nombre de Jesús, sino porque realmente hay una autoridad en tu vida, que cuando tú estás presente en un lugar, que cuando tú estás presente en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, las tinieblas que quieran rodear esos lugares, Dios te da la autoridad en el nombre de Jesús. Si caminamos en sus mandamientos, nos da esa autoridad para decirle a esas tinieblas: váyanse, para decirle a esos demonios: cállate, enmudece, y para echar fuera en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Dios es bueno. Y esos propósitos, sigue leyendo en el versículo, dice en este pasaje: nos hizo santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado. Es decir, no solamente tienes un destino aquí en la tierra, sino desde la eternidad, desde el cielo, desde antes que existiera el tiempo, antes de que existiera lo material, desde antes que existiera el universo, ya había sido predestinado. Dios aún no había creado el universo, no había creado los cielos, no había creado la tierra, pero Dios ya sabía quién eras tú y lo que habrías de cumplir. Había sido predestinado. ¿Y cuál es esa predestinación? Que tú seas hijo de Dios. Dice: para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Es decir, nos ha hecho santos, nos ha hecho justificados, pero también dice este pasaje, versículo 6, nos hace aceptos. Eres aceptado. A veces nos cuesta trabajo aceptarnos a nosotros mismos por tantas malas decisiones que hemos tomado.
Pero amado, cuando la sangre de Cristo te ha cubierto, te ha lavado, te ha renovado, eres nueva criatura y tienes que empezar a aceptar tu vida, aceptarte a ti mismo. Y Él ya te aceptó, y no solamente te aceptó, sino que dice la palabra que nos ha dado una herencia, dice en el versículo 7, en el cual tenemos redención por su sangre, perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Vamos a ir hasta el 13, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él mismo tuvimos herencia, es decir, fuera de Cristo no hay manera que tú tengas herencia en Dios, pero en Cristo tú tienes herencia en Dios. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La clave, amados, es estar en Cristo. Y dice también, en Él, asimismo, tenemos herencia. No solamente eres santificado, no solamente eres aceptado, no solamente eres restituido de todos los pecados que cometiste, sino que también propósito de Dios para tu vida es que tú tengas herencia. Amén. Voltea con la persona cerca de ti, con una sonrisa, dile, si tú supieras quién soy yo, me invitarías a comer al salir de este lugar. Dice, habiendo sido predestinados, nuevamente te vuelve a decir, eres predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, es decir, predestinado en Dios. Versículo 12, Arturo. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. También, entonces, no solamente tienes herencia, sino que también tu propósito es que seas alabanza. Tu vida es una constante alabanza para Dios. Alabanza no solamente venir a cantar, eso es sencillo. Eso, si de eso se tratara la vida, pues qué fácil sería la vida, solamente cantar y tener música. Pero tu vida misma, tu testimonio, tus decisiones, tu caminar es alabanza a Dios. Tu mejor manera de expresarle gratitud a Dios es tu testimonio. Tu mejor manera de presentarle a Cristo cuánto le amas, no es un cántico nuevo, sino la mejor manera, dice Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Es decir, la mejor manera que tú puedes mostrarle a Cristo que le amas o mostrarle que estás cumpliendo tu propósito es tu testimonio, y tu testimonio es alabanza para la gloria de Dios. Seguimos leyendo Efesios 1:14, por favor. Dice 13, perdón. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. 14, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Habíamos quedado que hasta el 13, ¿verdad? Dice la Escritura en el Salmo 139, versículo 13 al 16.
Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. En el libro de la vida de Dios estaba escrito todo lo que tú habrías de ser, no solamente físicamente, sino en tu corazón, tus emociones, tu pensamiento, tu inteligencia, tu persona, todo lo que tú eres. Dios lo formó. Y hemos estado hablando acerca de predestinación, cosas que desde antes de que tú fueras formado. Sabes, yo quiero decirte esto: ninguno de nosotros en este lugar somos un error, somos una equivocación. Si tú batallaste en tu vida con el rechazo de papá, de mamá, incluso de los hermanos, porque los hermanos pueden ser crueles. Si no, podemos ver en la Biblia cómo Caín mató a Abel, Esaú buscó a Jacob para matarlo, a José lo vendieron, aún al mismo Señor Jesús, sus hermanos no creyeron en él, sus hermanos de sangre, pues, bueno, no de sangre, sino de hijos de María. Pero aún lo crueles que puedan ser los hermanos, tal vez tú en algún momento de tu vida batallaste con este pensamiento, ¿no? Es que a mí no me esperaban, es que mis papás me tuvieron jóvenes, muy jóvenes, y su inexperiencia como papás me hicieron sufrir mucho de pequeño. Y todo esto que viviste, todo este rechazo que trae, que los hombres descarguen sus culpas sobre los niños, que le digan: yo ni te quiero, te pareces a tu papá que me dejó, te pareces a la familia de tu madre, ¿no? O no sé, yo creo que si se ríen saben a lo que me refiero, ¿verdad? Amados y amadas, perdonemos. Si tú recibiste alguna vez una palabra como esa, no fue Dios. Déjame decirte que ese no es el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es que tú fuiste predestinado. El pensamiento de Dios es que tú tenías un propósito que cumplir, que a Dios le plació en su corazón desde lo más profundo de la tierra, como dice este salmo, desde el vientre de tu madre, que tú cumplieras un propósito. El problema es que los hombres, a causa del pecado, no sabemos dar paternidad, no sabemos instruir a nuestros hijos y la regamos muy feo, y cometemos muchos errores. Tus padres cometieron errores contigo, tú has cometido errores con tus hijos, pero cuando conoces la paternidad de Cristo, entonces te das cuenta que papá y mamá no le conocieron, y como no le conocieron, no sabían lo que hacían. Puedes perdonarlos y decir: yo no acepto esas palabras de rechazo, yo no acepto esas palabras de condenación, sino yo recibo lo que Dios dijo de mi vida. Por eso el día de hoy te pedí que te pusieras de pie y que dijeras: esta es mi Biblia, yo soy lo que dice que soy. Yo no soy lo que dijeron mis papás cuando dijeron cosas malas. Yo no soy lo que dijeron mis vecinos o lo que dijeron la gente que le caigo mal. Yo no soy lo que dicen los hermanos que pueden ser crueles, sino yo soy lo que mi Padre predestinó en su libro de la vida. Él escribió quién habría de ser yo, y yo decido creerle a Él porque Él es verdad. Yo decido creerle a Él porque Él
Él es el que me diseñó, Él es el que sabe para qué funciono, Él es el que sabe mi verdadero potencial. Yo no sé cuál sea mi potencial al 100%, es más, a veces me asombro pues de cosas que yo ni sabía que podía hacer. Digo, pues gracias Señor, tú eres el que nos das la sabiduría y el entendimiento. Pero eso estaba diseñado en el plan de Dios, en el libro de Dios. ¿Sabes? Cuando vemos en la Biblia testimonios de hombres que Dios utilizó de manera extraordinaria, ciertamente Dios ya sabía a quién habría de utilizar, pero hay hombres que teniendo un destino y un llamado glorioso, decidieron no seguirlo, hacer otras cosas. Mira, el plan de Dios era que el pueblo de Israel fuera cautivo o vivieran en cautividad. Dice la palabra en Génesis, cuando en los primeros capítulos, a partir del 12, que cuando Dios le habla a Abraham, le dice: vas a tener una descendencia grande, por un tiempo van a ser esclavos, y habla de 400 años. Dice: 400 años estarán en servidumbre, pero es para que yo manifieste mi gloria sobre de ellos. Pero cuando tú cuentas los años de cuando salen de Egipto, son 440 años. ¿Se equivocó Dios? De ninguna manera. Dios no se equivoca. El camino de la tierra prometida, de Egipto a la tierra prometida, podría tardar menos de 3 días. Sin embargo, se prolongaron 40 años más por la necedad de un pueblo que, aunque había salido de Egipto, no habían sacado a Egipto de su corazón. Y toda esa generación murió, excepto 2, que fueron Josué y Caleb. Amados, Dios, cuando ungieron a Saúl, Dios lo escogió y incluso nos habló el pastor Rey hace como unas 2-3 semanas acerca de este testimonio cuando andaba buscando las asnas de su padre, no sé si recuerdes. Y Dios escogió a Saúl para rey. Saúl tenía un propósito que cumplir, pero su corazón él decidió no hacerlo. Él decidió seguir su voluntad, seguir su orgullo, seguir su camino. Y Dios tuvo que pedirle a otra persona o hacer que otra persona conforme a su corazón cumpliera su propósito. Hay cosas que tú vas a cumplir que no te correspondían a ti cumplirlas, eran de otras personas. Tal vez eran de otros antecesores, de tus padres o de tus abuelos, que no quisieron escuchar y que te tocó ahora a ti cumplirlos. Gloria a Dios. Pero no dejes de ninguna forma, no dejes de ninguna manera que lo que te toca a ti cumplir, para lo que fuiste llamado, se pierda y entonces venga otro y tome la bendición que Dios había preparado para ti. Amén. ¿Vamos bien? ¿Cómo pasa el tiempo? Dice la Escritura, segunda carta de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Tesalónica y dice: de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Para eso fuiste escogido. Desde el principio de los tiempos, tú fuiste escogido para ser salvo. Para que en tu boca haya palabra de salvación, mediante la santificación por el Espíritu. No alcanzo a ver hasta allá. Y la fe en la verdad. Si pudiéramos seguir leyendo durante el día, nos vamos a dar cuenta, Dios no se inventó un propósito o se sacó de la manga un propósito cuando le conociste.
antes de que tú le conocieras, Él ya te conocía, ya sabía quién eras tú. Versículo dice, Efesios 2:19. 2:19 al 22 vamos a leer. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, desde el versículo 19 dice que fuiste escogido para ser santificado, santo. Y en este pasaje del 21 dice que tú fuiste escogido para ser templo del Espíritu Santo, un templo santo en el Señor. Eso es un honor muy grande, eso es un privilegio enorme. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Él habita en las alturas, Él habita en la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu. Permítele a Dios habitar en ti. Permítele a Dios que tú seas su templo, un lugar. ¿Y qué se hace en un templo? Porque no nada más es una habitación, sino un templo es un lugar de la adoración, un lugar donde continuamente se honra y se alaba el nombre de Dios. Y en el versículo 22 termina diciendo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tú has venido a Cristo y mientras empiezas a caminar en Él y empiezas a conocerlo, mientras empiezas a buscarle, aprender su palabra, mientras Dios te revela cosas a tu corazón, Dios te habla a través de las Escrituras, las empiezas a poner por obra, mira, tu vida se empieza a edificar. Y como cualquier otra obra necesita un fundamento, necesita unas bases. Dice la Escritura que esas bases es el fundamento de los apóstoles y de los profetas. No vamos a entrar en ese tema, pero tiene que ver con doctrina y tiene que ver con la enseñanza de la palabra. Pero también dice que la piedra fundamental, la piedra del ángulo en tu vida debe de ser Cristo. Mientras pongas a Cristo en la piedra principal en tu vida y empieces a edificar tu vida sobre Él, ¿recuerdas lo que dice en Mateo 7:24-25? Dice que el hombre sabio es como aquel que es edificado sobre la roca, que puso su casa sobre la roca y que vinieron fuertes vientos y soplaron contra esa casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Sabes? Así es tu vida, empiezas a crecer, a caminar en Dios hasta formar este templo del cual habla Dios. Ahora, la pregunta es, ese es tu propósito, pero ¿cómo está el día de hoy ese templo? Porque cada día se edifica, cada día se mejora, se hace más excelente. Amado, yo ruego en el nombre de Jesús que no esté en obra negra, porque ¿qué Dios quisiera vivir en un templo en obra negra, no? Todavía en construcción. Tenemos que caminar, tenemos que avanzar. Todos tenemos propósitos en Dios. Después empiezan a ser más específicos, por supuesto. Cuando trabajas en el reino y Dios te llama específicamente a la misión, te llama específicamente al gobierno, te llama específicamente con los niños, te llama específicamente con los pobres, te llama específicamente, se empieza a ser más dirigido, pero en general, que sepas, tú fuiste amado, tú fuiste predestinado, tú fuiste escogido para santificación. Y con eso estoy concluyendo. Dice, en el tiempo antiguo había hombres que se les llamaban nazareos. Los nazareos eran hombres que no se cortaban su cabello, que no comían ni bebían cosas de la vid y que no se acercaban a cosa muerta o inmunda.
y eran tomados como hombres apartados y escogidos para Dios. Así como esos nazareos, tú ya no tienes que dejarte crecer tu cabello largo ni no tomar cosas de la vid, porque ahora santo significa apartado, escogido. Tú fuiste apartado y seleccionado por Dios, escogido, eres santo, no por tus obras, sino porque la sangre de Cristo te santifica, te hace digno delante de la presencia de Dios. Te invito a que te pongas de pie, por favor, y leamos juntos lo que Dios quiere para ti. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3 al 5. No sé si puedas poner un poquito de música instrumental, Hugo, por favor. Vamos a leerlo. Dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y os guardará del mal. Versículo 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y versículo 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amén. Palabra del Señor. Lo voy a leer nuevamente para que tenga el sentido la palabra. Centro de Vida, amigo que nos escuchas a través de este video o que nos escuchas en un audio, esta es la oración de Dios para ti. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y os guardará de todo mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Padre, gracias porque tenemos propósito, porque tenemos llamado en ti, Señor. Padre, el día de hoy vengo en la autoridad del nombre de Jesús, quebrantando todo argumento, Señor, en la vida de tu pueblo que fue puesto por medio de palabras de condenación, de rechazo, palabras de odio, Señor, palabras de maldad. Padre, en el nombre de Jesús, porque tú predestinaste nuestras vidas, Señor, para tu servicio, para tu placer, Señor, para tu gozo, y para que tengamos en esta vida libertad, para que tengamos en esta vida gobierno, señorío, autoridad en tu nombre, para que seamos tus santos, Señor, para que en esta tierra, Señor, vivamos de tu herencia, Padre, todas las bendiciones que tú ya tenías para nosotros en Cristo Jesús. Amado Señor, gracias porque cada vida en este lugar, Señor, es un propósito, Señor. Nadie es un error, Señor. Nadie es una equivocación, Señor. Todos fuimos formados, todos fuimos diseñados, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que, sin faltar alguna, Señor. Padre, yo te doy las gracias porque el día de hoy nos haces entender y saber, conocer a través de tu palabra, que nos amas, Señor, y que quieres, Padre, que a pesar de las dificultades, a pesar de lo terrible que es el ambiente de este mundo o esta generación, a pesar de que hay miles de enemigos, Señor, espirituales que quieren nuestro mal, Señor, a pesar de toda esa adversidad y de toda esa corriente en contra de nosotros, tú deseas, Señor Jesús, y nos das la autoridad de que podamos vivir la vida en abundancia que prometiste en Cristo Jesús, Señor. Señor, sigue edificando nuestras vidas. Edifícanos, Señor. Queremos ser templos tuyos, Señor. Queremos vivir nuestra vida en una alabanza continua para ti a través de nuestro testimonio, Padre. Si alguno está batallando con el pecado, Padre, si alguien está en este día, Señor,
batallando con inseguridades, con pruebas, con odios, resentimientos, en el nombre de Jesús, Señor, tú le des la fuerza para vencer en el nombre de Jesús y la autoridad, Padre, para que ninguna puerta, Señor, sea abierta al enemigo. No le vamos a dar nada, Señor, de nuestra vida, ningún derecho, Señor, a Satanás, ni a la tristeza, ni a la enfermedad, ni a la condenación, Señor, porque tú nos has justificado, nos has lavado, Señor, y ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino somos hijos tuyos, Señor, según te plació a ti en tu corazón. Que todos vayamos a nuestras casas, Señor, sabiendo eso, conociendo cada vez mejor tu paternidad, para que podamos ser buenos padres, para que podamos compartir y extender tu reino en esta tierra, Padre, en todo lugar. En el nombre de Jesús. Amén.